A ver, otra duda en respiratorio, ¿cuál? Ya, ya. Por supuesto, tenemos la regulación de la respiración a través del sistema nervioso. Entonces tenemos centros regulatorios de la respiración. Entonces uno está en el puente y el otro está en el estoy mal hoy, perdón. ¿Ah? Eh, Vamos a encontrar en el puente y en el bulbo raquídeo. Eso. ¿Ya? Entonces, la coordinación de la regulación entre el puente y el bulbo raquídeo permite que nosotros podamos respirar en forma adecuada. ¿Les queda más claro o hay todavía dudas con respecto a eso? Sí, ya estoy grabando, Constanza. Ya, vamos a ver la regulación entonces de la respiración. Sí, sí. Yo sé que eso está en la pregunta del taller. Ya. Vamos a ver primero renal y después entramos en respiración, ¿sí? Vamos a ver esto primero. Ya. Entonces, importante que ustedes tengan claro que los riñones tienen muchas funciones. Van principalmente a ser un sistema excretor donde se van a eliminar todos los desechos metabólicos. También cómo ocurre el paso de toda la sangre a través de ellos,
tiene que ocurrir la reabsorción de nutrientes para que nosotros podamos mantener esos nutrientes en nuestro organismo. Dentro del proceso de filtración, entonces van a pasar los electrolitos. Y entonces él regula la cantidad de electrolitos que van a quedar en el organismo. Y principalmente los electrolitos que más juegan una función de la cantidad de agua que nosotros tengamos en nuestro organismo son el potasio y el sodio. Entonces, los riñones van a regular en forma adecuada estos electrolitos. También debido a que tiene algunas moléculas que tienen una función de regulación a través de la sangre, tiene una función endocrina, como la producción de eritropoyetina, que es la que va a permitir que se pueda sintetizar, se puedan formar los glóbulos rojos. Va a permitir la formación activa de la vitamina D, va a producir enzimas que juegan un papel muy importante en la regulación de la presión sanguínea. Entonces, es importante tomar en cuenta el trabajo de los riñones. Ya. Entonces, en los riñones nosotros tenemos una unidad de funcionamiento que son los nefrones. Los nefrones están constituidos por una estructura que tiene forma de un cuenco, que es la cápsula de Bowman, donde está contenido los capilares que van a generar la filtración de la sangre. Estos capilares se forman a partir de las arteriolas aferentes y terminan en la arteriola eferente. Al filtrar los capilares, ellos van a entregar el filtrado a los túbulos que constituyen el nefrón. Y entonces hablamos del túbulo contorneado, porque ustedes, perdón, siempre pienso que estoy mostrando. El túbulo contorneado porque ustedes ven que está bien, bien replegado el tubo. Entonces hablamos del túbulo contorneado proximal y que se conecta con otro túbulo que tiene una parte gruesa y una parte muy fina, que va a tener una dirección diferente al resto de los túbulos. Entonces hablamos de el asa de Henle descendente y se continúa hacia la zona donde está el glomérulo, la ascendente, que va a contactar con el túbulo contorneado distal. Y el túbulo contorneado distal va a continuar con el túbulo colector, que no es contorneado, ustedes lo ven que es recto. Entonces, en las diferentes partes, los que están en la cápsula son glomerulares. Los capilares que nosotros vemos aquí, que están rodeando a los túbulos, entonces esos son los capilares peritubulares, porque están rodeando a los túbulos. Y eso es muy importante porque recuerden ustedes que los procesos que ocurren en el nefrón son la filtración, la reabsorción y la secreción. Entonces, el proceso de secreción ocurre entre los capilares tubulares y los túbulos. No.
cuando nosotros hablamos de los capilares yuxtaglomerulares, no sé si tengo una imagen de eso, son los capilares que están aquí junto al glomérulo y que son, a ver si lo tengo, aquí está, creo. Aquí está la mácula densa, que está en la zona donde se bifurcan las arteriolas, ¿no? Y junto a la mácula, aquí vamos a tener estas células que van a constituir el tejido, el sistema yuxtaglomerular. Entonces, esta parte de la arteriola aferente y todo el espacio que hay entre las dos arteriolas está constituido por células yuxtaglomerulares. Entonces, a esta zona le llaman capilares yuxtaglomerulares, pero realmente el sistema yuxtaglomerular está formado por células que están rodeando a estos vasos sanguíneos. Y entonces ellos van a detectar los cambios de presión y como consecuencia de eso, cuando la presión de sangre es más baja, entonces ellos liberan renina, que inicia todo el proceso para posteriormente formar eh, permitir que suba la presión sanguínea. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces la aldosterona se va a formar gracias a todo el proceso que inicia la renina. Entonces hablamos sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ahí donde participan los riñones, los pulmones, y bueno, la, las glándulas suprarrenales. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos el glomérulo y los capilares que forman el glomérulo van a dejar espacios para poder filtrar la sangre. Están como sustentados por los podocitos, que son células que le van a dar una mayor consistencia al glomérulo. Bueno, las células son diferentes en cada parte. Bueno, ya hablamos de la mácula densa. Entonces la capacidad de filtración de los capilares va a depender de la masa molecular de las moléculas que tienen que pasar a través de ellas. Por lo tanto, el agua y el sodio, la glucosa, otros compuestos de bajo peso molecular, entonces van a tener una capacidad de filtración al 100%. En cambio, las proteínas van a tener una capacidad de filtración mínima y tiene que ser así. Si se pierde el impedimento que las proteínas sean filtradas, entonces se está perdiendo la capacidad renal y hay una afección. ¿Qué pasó aquí? La filtración, aquí tenemos el glomérulo. Entonces, va a través de la arteriola aferente,
va a llegar la sangre al glomérulo. El glomérulo está formado por capilares que no forman un epitelio continuo, sino que dejan espacio entre las células. Y tiene la función como si fuera un colador. Pero como está dentro de un sistema biológico, este colador va a dejar pasar aquellas moléculas que pueden pasar por esos espacios, pero además va a tomar en cuenta la condición eléctrica de esas moléculas. Entonces, ¿qué moléculas no pueden pasar a través de este colador? Serán las proteínas, porque las proteínas son moléculas muy grandes y además están cargadas negativamente. Entonces, no pasa. Y por supuesto, si no pueden pasar las proteínas, menos pueden pasar las células que forman la sangre. Entonces, todo eso queda, bueno, esto va circulando, esto nunca se detiene. Entonces, al circular la sangre, pasa hacia el túbulo proximal lo que pudo pasar a través de esos espacios. El resto continúa su camino hacia la arteriola eferente. Entonces, todo lo que ha pasado por el glomérulo ahora tiene que ser en algunos de los elementos que han pasado, tienen que ser reabsorbidos porque son indispensables para la vida. Y entonces ahí vemos que las moléculas de poco peso molecular se van a reabsorber. ¿Y qué significa eso? Que van a pasar a través de las paredes del túbulo proximal a los capilares peritubulares. Y entonces ahí tenemos los aminoácidos, tenemos los monosacáridos, entre ellas la glucosa, que es muy importante para nosotros, ¿cierto? Y determinados electrolitos, porque aquí nosotros tenemos una selección y vamos a ver que estos electrolitos van a ser absorbidos posteriormente en otras partes del nefrón. Es importante para mantener los niveles de agua dentro de los túbulos. Entonces, tenemos la filtración y ahora tenemos la reabsorción. Como la sangre va pasando muy rápido, entonces a veces hay moléculas que no son filtradas porque por la velocidad en que va pasando la sangre. Entonces, van a continuar por los capilares peritubulares. Entonces el capilar peritubular tiene la posibilidad de entregar esas moléculas que son tóxicas para nuestro organismo a través del proceso de secreción. Entonces lo que hace es pasa del capilar peritubular a el túbulo del nefrón. Y esos son los tres procesos que ocurren en el nefrón. ¿Queda más claro? Ya, ya. Bueno, aquí tenemos la dinámica de la filtración y entonces aquí se juega con las presiones del agua en el glomérulo, ¿ya? Y las presiones son importantes aquí en el glomérulo, es las presiones que generan las proteínas, porque recuerden ustedes que donde hay proteínas hay absorción de agua. Entonces no toda el agua va a pasar a los túbulos renales, porque entonces se pondría espesa la sangre y no podría circular después por los capilares peritubulares. Entonces hay una presión hidrostática del glomérulo y una presión colidosmótica, que es la de las proteínas. Hay una presión hidrostática también del espacio que hay
entre las células que forman las estructuras. Y una presión hidrostática también de toda la cápsula de Bowman, ¿ya? Entonces, la presión total que se genera para el paso de sustancia es de 10 milímetros de mercurio y de esa forma pueden pasar al resto del glomero. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de flujo sanguíneo renal, tiene una velocidad determinada de filtración y eso va a depender de la presión que haya en la arteria renal, menos la presión de la vena renal y la resistencia al flujo que pase los diferentes elementos a los tubos. No, no, sí, lo importante es que ustedes comprendan el proceso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo que está ocurriendo en diferentes partes de los túbulos y vemos que hay procesos, ¿no?, de reabsorción y en algunos casos no tenemos procesos de secreción. Y importante la diferencia que hay entre la cantidad de agua que hay en las diferentes partes de los tubos. Entonces, en el túbulo proximal se van a reabsorber casi todos los electrolitos importantes para el funcionamiento nuestro, glucosa, agua y aminoácidos. Y se secretan aniones y cationes orgánicos, o sea, algunos de los electrolitos que no pudieron ser filtrados, entonces ahora se secretan, se liberan a el túbulo proximal. Bueno, y aquí están los procesos, cómo ocurren, ¿no? Entonces vamos a ver que hay procesos que van a gastar energía, otros van a pasar solamente por simple difusión. Y entonces aquí vemos cada uno de los elementos como van pasando. Y aquí está el transporte de los iones bicarbonato en función del cloro en el túbulo proximal. Entonces, nosotros vamos a reabsorber los iones bicarbonato y lo hacemos, ¿no?, por simple difusión, en este caso, ¿ya? Y ¿quién provoca estos iones bicarbonato? La anhidrasa carbónica, porque nosotros vamos a recibir, ¿no?, en el proceso de filtración, vamos a recibir dióxido de carbono, vamos a recibir, perdón, los iones bicarbonato, y vamos a recibir también hidrogeniones. Por lo tanto, se van a formar moléculas de agua y dióxido de carbono que en las células del túbulo proximal, dentro de la célula, está la anhidrasa carbónica que va a transformar este dióxido de carbono y agua nuevamente en hidrogeniones y en iones bicarbonato. Los hidrogeniones van a ser secretados por estas células y entonces van nuevamente a reciclarse. Los iones bicarbonato van a pasar a la sangre. Por otro lado, el sodio va a pasar por simple difusión y de ahí va a pasar en el mismo transportador del ion bicarbonato a los capilares peritubulares. Entonces aquí tenemos un sin porte
de sodio y iones bicarbonato. Ahora, muy importante, tenemos un aminoácido que es la glutamina. La glutamina va a formar, ¿no?, residuos con nitrógeno. Estos residuos con nitrógeno se van a asociar a los hidrogeniones. Entonces van a salir del túbulo proximal y se asocian con los hidrogeniones. Y entonces, de esa forma nosotros podemos liberar los desechos nitrogenados. La glutamina también va a dar origen a iones bicarbonato, que son importantes para los capilares peritubulares, y este ion bicarbonato también va a pasar a través del mismo transportador del sodio. El sodio entra desde el capilar peritubular desde el túbulo renal a las paredes del túbulo para posteriormente entrar a la sangre. Bueno, la reabsorción de la glucosa sabemos que es el 100% en aquellos individuos que son diabéticos. Entonces la cantidad de transportadores no es suficiente y esa glucosa sigue por el túbulo y después es excretada de la orina. Aquí vemos la entrada de la glucosa, se hace en un transportador también sin porte con sodio. Entonces entra glucosa y sodio. Por un lado sale glucosa y por otro lado, por la bomba sodio-potasio, sale el sodio. Entonces, la entrada de glucosa en las células del túbulo proximal es similar a la entrada de glucosa en los enterocitos que habíamos visto anteriormente. En el asa de Henle vamos a ver que hay reabsorción de sodio, cloro. ¿Cómo dónde entra? Ya. Aquí no hemos hablado del cloro todavía. Ya nosotros vimos que aquí se reabsorbe cloro en el túbulo proximal. ¿Ya? Se reabsorbe cloro. Cuando nosotros consumimos sal, cloruro de sodio, entonces nosotros estamos incorporando cloro a nuestro organismo y parte de ese cloro se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Qué pasa con la diabetes? Bueno, si te das cuenta, la reabsorción de la glucosa va a ser manifestada a través de una curva de saturación, porque tenemos un número finito de transportadores. Entonces, si nosotros tenemos mucha glucosa en sangre, estos transportadores no tienen la posibilidad de hacerlo porque están ocupados transportando más moléculas de glucosa. Entonces, cuando se llega a la saturación, no puede entrar la glucosa a la célula y sigue por el túbulo para constituir parte de la orina. Entonces, vemos que los niveles de glucosa en la orina van a ir aumentando de acuerdo a la concentración de glucosa que nosotros podamos recibir de la filtración glomerular. ¿Te queda más claro?
¿sí? Entonces la carga filtrada de glucosa es igual a la glucosa plasmática más la velocidad de filtración glomerular. Y entonces aquí vemos que en el asa de Henle vamos a encontrar una zona donde hay una mayor cantidad de agua que en otra, ¿ya? Entonces la rama descendente es permeable al agua, entonces va a entrar agua a la rama descendente y después se hace impermeable al agua. Entonces, ese cambio de osmolaridad va a permitir, ¿no?, que se puedan mover los electrolitos y se puedan reabsorber de acuerdo a, a los valores fisiológicos que nosotros necesitamos. Por eso habla de mecanismo de contracorriente, ¿ya? Se trata de evitar la excesiva pérdida de agua a través de los túbulos del nefrón, ¿ya? Entonces, la diferencia de permeabilidad de las ramas del asa de Henle va a permitir este mecanismo, ¿ya? El asa descendente es permeable al agua, pero no a los solutos. Y la rama ascendente, permeabilidad, se invierte, va a ser permeable a los solutos y no al agua. Y aquí entonces vemos cómo se están reabsorbiendo, ¿no?, los solutos en un transportador que puede transportar 3 iones: el sodio, el potasio y el cloro, ¿ya? Y entonces algunos de estos iones van a pasar a la sangre, como el cloro, potasio, ¿no? Y bueno, el trabajo de la bomba sodio-potasio. No sé qué le pasa a esto. Ya. Entonces, tenemos el túbulo distal, que también es impermeable al agua y reabsorbe sodio, cloro y calcio. Y aquí tenemos la bomba sodio-potasio, que va a arrastrar al cloro con el transportador de sodio. Por otro lado, no se puede reabsorber agua. Y el cloro va a salir por un transportador específico. En el túbulo colector, entonces hay reabsorción de sodio y cloro y secreción de potasio, ¿ya? El agua solamente puede ser reabsorbida por la acción de la hormona antidiurética. La célula es esto, ¿ya? Y hay un espacio entre una célula y otra. Entonces, ahí hablamos de la zona intercalar, que vemos que también hay transporte. Entonces, en este caso, el cloro va a ser reabsorbido por la zona intercalar. Y entonces vemos reabsorción de cloro y secreción de hidrogeniones o de iones bicarbonato. Bueno, aquí las mismas funciones. La ausencia de la vasopresina, el túbulo colector es impermeable al agua. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona es una hormona lipídica, por lo tanto va a activar genes. Entonces, la función de la aldosterona
es permitir que se activen los genes para producir las proteínas que van a ser los diferentes canales para que pueda pasar, en este caso, son aquaporinas que permiten el paso de agua al tubo, perdón, a la sangre. ¿Ya? La aldosterona no es un factor de transcripción. La aldosterona se asocia a un factor de transcripción que está inhibido, como lo vemos aquí. ¿Ya? Entonces, cuando se requiere subir la presión arterial, entonces activa este factor de transcripción y entra al núcleo con el factor y permite que el gen de las proteínas transportadoras se active. Ahí están las aquaporinas. Bueno, esto ya lo habíamos visto. La excreción urinaria va a depender de la filtración y la secreción, porque todo lo que se filtra va al túbulo, todo lo que se secreta va al túbulo, y entonces eso va a formar la orina y va a ser menos la cantidad de moléculas que se han reabsorbido, iones, porque esos van a pasar a los capilares peritubulares y después al sistema general del organismo. Bueno, aquí hay ejemplos de filtración y secreción. ¿Qué es lo que pasa en el túbulo contorneado? Control de la absorción tubular, ¿ya? Y entonces aquí tenemos importantes hormonas que participan en el control de la reabsorción tubular. Entonces tenemos la aldosterona, que actúa a nivel túbulo colector, ¿ya? Y entonces permite la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio. Entonces se pierde potasio porque va a formar parte de la orina y se va a reabsorber sodio y agua. Y de esa forma se puede subir la presión sanguínea, porque el sodio va a acarrear agua. La angiotensina 2, que es la molécula que se forma previo a la aldosterona, la angiotensina 2 es la que va a permitir que se pueda activar la aldosterona, va a trabajar a nivel del túbulo proximal, el asa ascendente gruesa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector, ¿ya? O sea, va a trabajar sobre todo el nefrón y va a permitir la reabsorción del sodio, el agua y la secreción de hidrogeniones. La hormona antidiurética actúa a nivel del túbulo distal y el túbulo colector, y su trabajo específico es la reabsorción del agua. El péptido natriurético auricular, que es producido por el corazón, actúa sobre el túbulo distal y el colector y va a reducir la reabsorción de sodio, porque el péptido natriurético auricular va a trabajar cuando la presión está alta. Las hormonas paratiroideas van a trabajar en la regulación del calcio y los iones fosfato. Por lo tanto, trabajan aquí a nivel del nefrón, en el túbulo proximal,
en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el túbulo distal. Entonces reduce la reabsorción de fósforo y va a aumentar la reabsorción de calcio. Y de esa forma el calcio puede mantener sus concentraciones en sangre. Bueno, esta es la composición de la orina en una persona normal y entonces vemos que liberamos bastante sodio, liberamos bastante urea. La urea es producto del metabolismo de las proteínas, por lo tanto estamos liberando nitrógeno. Creatinina es producto de la actividad muscular. Nosotros no podemos liberar más de esta cantidad. Significa, si nosotros liberamos más de 1,2 gramos, entonces significa de que hay un problema metabólico. El ácido úrico también nos permite liberar nitrógeno. Cuerpos cetónicos debemos liberar poco porque cuando nosotros tenemos un metabolismo adecuado, nosotros vamos a obtener nuestra energía de la glucosa. Las personas que liberan cuerpos cetónicos son los diabéticos porque ellos van a tener que obtener ATP a partir de otras biomoléculas y no la glucosa como consecuencia de que sus células no pueden incorporar la glucosa. También el potasio se libera en altas concentraciones, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico y los demás, vamos a ver, el amoníaco también permite la liberación de nitrógeno. El que menos eliminamos es el fierro y es muy importante para poder mantener los niveles de hemoglobina en sangre. Ya, eso es. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Les quedó más claro o no? Ya, bien. ¿No hay más preguntas? Vamos a pasar a la regulación ácido-base. Esto está claro, ¿sí? Ya. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema renal, vemos que el sistema renal lo que hace es mantener el equilibrio del agua en el organismo y de los electrolitos en el organismo. ¿Ya? Cuando nosotros liberamos eh, una mayor cantidad de agua y electrolitos, es porque ellos están muy concentrados dentro de nuestro organismo y tenemos que hacerlo a través de diferentes sistemas. Lo hacemos a través del sistema digestivo en las heces, el sistema excretor en la orina, el sudor, respiración y el sistema respiratorio en el aire expirado, que en ese caso forma parte del sistema excretor. ¿Ya? Entonces, para que nosotros podamos liberar estos componentes, se necesita que haya un control, ¿no?, de la regulación del agua y los diferentes electrolitos. Sabemos que la cantidad de agua que nosotros ingerimos durante el día
es la cantidad de agua que nosotros vamos a excretar si todo funciona adecuadamente, ¿ya? La distribución del agua en nuestro organismo está en diferentes compartimentos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cantidad de agua que tenemos en ambos lugares, vamos a ver, la cantidad total de agua que nosotros tenemos en el organismo, o sea, no todos tenemos esto. Este es un promedio y corresponde a una persona que tiene un peso de 70 kilos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener de esos 42 litros, 28 litros van a estar dentro de nuestras células y 14 litros van a estar alrededor de las células, en la sangre, en otras partes. El líquido extracelular vamos a encontrarlo en la sangre formando el plasma, que es la parte líquida de la sangre, que es alrededor de 3,5 litros. Y el espacio que hay entre las células, que es el líquido intersticial, corresponde a alrededor de 10,5 litros. Y bueno, aquí tenemos la misma situación. Pero no solamente agua tenemos, sino que tenemos aguas y electrolitos. Y entonces es importante que nosotros sepamos que hay diferencia de concentraciones de electrolitos en diferentes compartimentos del organismo. Y vamos a ver que en la sangre nosotros vamos a tener disueltos en sangre, en el plasma, ¿no? Grandes cantidades de sodio y de cloro, cantidades relativas de iones bicarbonato. Vamos a tener las albúminas, que son proteínas en determinadas concentraciones, y el potasio, que se encuentra en bajas concentraciones. En el líquido intersticial, el líquido que está entre las células, ¿no? Vamos a encontrar cantidades similares de sodio y cloro, potasio y iones de carbonato, pero no vamos a tener proteínas. El líquido intersticial carece de proteínas. Es muy parecido al plasma, pero sin proteínas. Ahora, este líquido va a bañar a las células, pero las células tienen, ¿no?, un sistema de regulación para mantener su equilibrio interno. Entonces, vemos que los niveles de potasio son muy altos dentro de la célula con respecto a el líquido intersticial. El sodio lo tenemos en concentraciones muy bajas con respecto al líquido intersticial. Los iones bicarbonato, no hay tanta diferencia, pero igual tenemos menos bicarbonato en el interior de nuestras células. Y tenemos una gran concentración de proteínas, que en el líquido intersticial no ocurre. Y bueno, otros elementos como fosfato, etcétera, que en el líquido intersticial tampoco están presentes. Entonces, la mantención del agua en el interior de las células va a depender de la concentración de estos electrolitos. Las proteínas juegan un papel muy importante. Entonces, ellas van a mantener los niveles de agua en el interior de la célula. Bueno, esto es lo que ocurre, ¿no?, con los diferentes electrolitos, cómo es su función dentro, ¿no?, del proceso. Y entonces tenemos
El sodio, igual que las proteínas, tiene un efecto osmótico. Se va a atraer agua, ¿ya? Y es el determinante de volumen extracelular. Entonces nosotros tenemos, al contrario, por un lado tenemos las proteínas que están tratando de mantener agua dentro de la célula y por otro lado tenemos el sodio que está tratando de mantener agua fuera de la célula, ¿ya? Y entonces el fluido extracelular va a ser diferente al fluido intracelular. Nosotros vamos a tener una mayor cantidad, por supuesto, de fluido extracelular. Y ese se mantiene por el trabajo de los riñones, por lo que se produce en el sistema digestivo, ¿no? Se pierde parte de él en el sudor y en la respiración. El potasio va a determinar cómo son las condiciones eléctricas de las membranas celulares. Y entonces la concentración plasmática de este potasio va a alterar todas las condiciones de la célula. Por eso es que el potasio está en menor concentración fuera de la célula, ¿ya? Y entonces vemos las cantidades de potasio que se van a alimentar por el sistema digestivo, ¿no? Por el trabajo de los riñones y por intercambio con el hígado y también con los músculos, los huesos y las células sanguíneas. Entonces, sodio y potasio son los electrolitos importantes. ¿Ya? ¿Cómo se mantiene el equilibrio? Ya habíamos dicho, ¿cierto?, que existían hormonas que van a permitir como mantener la presión sanguínea, es decir, la cantidad de agua que nosotros vamos a tener en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. Entonces ya habíamos hablado del trabajo de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Entonces tenemos que tener conciencia que el proceso de formación de la aldosterona es bastante complejo y depende de varios órganos, ¿ya? Entonces vamos a partir, ¿no?, con el hígado que tiene un precursor de la angiotensina, que es la angiotensinógena. Y entonces, gracias a la renina, se puede transformar en angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora de los pulmones se va a transformar en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que va a tener, ¿no?, las funciones que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La hormona antidiurética es una hormona que va a permitir que se formen acuaporinas, similar a lo que hacía la aldosterona. Entonces, estas acuaporinas van a permitir que se pueda reabsorber agua y entonces aumenta los niveles hídricos en el plasma sanguíneo. Pero el trabajo de la hormona antidiurética es diferente al de la aldosterona porque la hormona antidiurética es proteica, no es lipídica, ¿ya? Entonces va a activar determinadas vesículas donde están retenidos los transportadores de agua. No activa genes. Va a activar vesículas que tienen transportadores de agua parecido a lo que hace la insulina.
La insulina, ustedes ven que va a activar, ¿no? Ahí está la vasopresina con su receptor, que va a actuar a través de una proteína G activadora y finalmente se activa la proteína quinasa A, que es la que va a activar a las vesículas para que ellas puedan contactar con la membrana y exponer los receptores de, en este caso, las acuaporinas. Entonces, la angiotensina 2 va a permitir la reabsorción de potasio y excreción de agua y va a actuar sobre las glándulas suprarrenales para la síntesis de aldosterona y va a trabajar también en las arteriolas produciendo vasoconstricción. Y va a llevar señales para la secreción de la hormona antidiurética. Entonces la angiotensina 2 juega un papel muy importante. Ya. Entonces, nosotros a través de la respiración vamos a liberar dióxido de carbono. Acuérdense ustedes cuando nosotros vimos la respiración celular, vemos que cuando el ácido pirúvico entra a la mitocondria, tiene que transformarse en acetilcoenzima A y ahí se libera un dióxido de carbono. En el ciclo de Krebs hay dos descarboxilaciones y entonces se libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono tenemos que eliminarlo de nuestro organismo, porque si tenemos concentraciones muy altas de él, esto va a generar ¿no? Alteraciones en todo el metabolismo. Y la relación del dióxido de carbono y el ion bicarbonato es lo que va a mantener los niveles de dióxido de carbono adecuados, porque tenemos que tener una cantidad determinada también de dióxido de carbono para que pueda ocurrir ¿no? el intercambio en los alvéolos pulmonares. Entonces, la enzima clave del equilibrio del pH está dada por la anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono más el agua forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a disociar en protones bicarbonato. ¿Ya? Este proceso ¿ya? Va a ocurrir en los riñones y en los glóbulos rojos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mantención del pH, también el sistema respiratorio va a tener una regulación, porque cuando nosotros tenemos niveles altos de dióxido de carbono en sangre, se cambian la frecuencia respiratoria y entonces nosotros entramos a una hiperventilación y como consecuencia de eso vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno. En ese transporte del oxígeno tiene que ir llevando el dióxido de carbono extra el alvéolo pulmonar. El sistema renal va a tener una regulación a largo plazo porque lo hace a través de nivel metabólico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel de los glóbulos rojos? Cuando la hemoglobina está poco oxigenada, entonces tiene una mayor capacidad de transporte del dióxido de carbono. ¿Ya? La hemoglobina tiene más afinidad con el dióxido de carbono que con el oxígeno. ¿Ya? Importante. Entonces,
¿qué es lo que ocurre con la hemoglobina asociada al dióxido de carbono? Se forma la carboninohemoglobina, que corresponde alrededor de un 23%. Entonces, ella se tiene que disociar y liberar el dióxido de carbono a nivel de el alveolo pulmonar. El dióxido de carbono asociado a la hemoglobina también se puede asociar con agua y gracias a la anhidrasa carbónica formar ácido carbónico, y el ácido carbónico se va a disociar en iones bicarbonato, y los hidrogeniones se van a asociar con la hemoglobina. Los iones bicarbonato van a pasar al plasma y entonces van a regular el pH. Lo hacen en cotransporte con el cloro, y eso corresponde alrededor del 70%. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos niveles altos de dióxido de carbono en el eritrocito. Ahora, la hemoglobina oxigenada tiene menos capacidad de transporte para el dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver que desde el plasma va a entrar bicarbonato a el eritrocito y va a salir cloro. Entonces, este bicarbonato va a formar, ¿no?, el ácido carbónico por los eh, protones que está liberando la hemoglobina que habíamos visto aquí, que se había asociado a los protones. Y entonces se forma el ácido carbónico, que se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. Por otro lado, la hemoglobina asociada al dióxido de carbono también va a liberar dióxido de carbono, y este va a sufrir el intercambio en el alveolo pulmonar. Entonces esas son las dos condiciones en que nosotros podemos deshacernos del dióxido de carbono y mantener el pH sanguíneo. ¿Pregunta? Se hace más ácido, porque el dióxido de carbono se asocia con el agua y forma el ácido carbónico. Entonces hay una reacción que es espontánea, en que el ácido carbónico se divide, se disocia en bicarbonato y protones. Ya. Bueno, este es el concepto de pH. Entonces, vemos que cuando cuando bajan los niveles de pH en sangre, vamos a tener moléculas que son amortiguadoras, como el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, ¿qué va a hacer? Va a captar los protones y entonces se va a reducir el pH, se va a aumentar el pH, ¿ya? Y se transforma en ácido carbónico. Los fosfatos hacen lo mismo, que este fosfato de sodio hace lo mismo. Las proteínas, algunas proteínas se van a asociar a los protones, y la hemoglobina se asocia a los protones. ¿Ya? Dime, Rachel. Sí, cuando tenemos mucho dióxido de carbono, entonces
vamos a tener grandes cantidades de protones. Y entonces estos protones van a ser asociados a diferentes moléculas. Entonces, nuestros valores normales son de 7,35, 7,45. ¿Ya? Entonces son valores relativamente básicos en el pH sanguíneo. ¿Y cómo podemos mantenerlo? Por los amortiguadores fisiológicos que acabamos de ver, por la respiración, como la acabamos de ver, ¿no? Y por qué es lo que pasa en los túbulos renales. Entonces, vemos que en el túbulo renal pasa algo parecido a lo que está pasando a nivel de los eritrocitos, con la única diferencia que ahí no participa la hemoglobina, sino que tenemos la anhidrasa carbónica que va a hacer el trabajo. Vamos a volver atrás. La anhidrasa carbónica trabaja de esta forma. Tenemos el dióxido de carbono más agua y se transforma en ácido carbónico y se va a liberar bicarbonato y protones. Entonces, con el juego de la secreción, se pueden liberar los protones y quedan los iones bicarbonato para que puedan amortiguar el pH de la sangre, porque aquí no trabaja la hemoglobina. Entonces, importante, cuando hay acidosis metabólica, ¿ya? Es porque todos los sistemas han fracasado, entonces va a disminuir los niveles de bicarbonato. Entonces disminuye el pH y como consecuencia de eso disminuye la respuesta compensatoria sería la disminución de la presión de dióxido de carbono. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la respiración. La alcalosis metabólica, ¿no? Vamos a tener un aumento de los iones de carbonato y entonces tenemos que variar la frecuencia respiratoria para no eliminar tanta cantidad de dióxido de carbono. ¿Ya? En la acidosis respiratoria aumenta los niveles de dióxido de carbono. Entonces hay que aumentar los niveles de bicarbonato. Y entonces eso se hace por el trabajo de los riñones. Alcalosis respiratoria, entonces hay niveles de dióxido de carbono muy bajos. Por lo tanto, tenemos que disminuir los niveles de bicarbonato. Entonces eso ocurre en el líquido intracelular. Entonces, cuando hay problemas de alteraciones metabólicas, la respuesta es respiratoria. Cuando hay problemas de alteraciones respiratorias, la respuesta es renal o metabólica. ¿Queda claro eso? Ya. Vamos. Bueno, aquí está lo mismo, ¿ya? Debido a que nosotros tenemos células que van a detectar los niveles de pH en sangre, entonces estas células receptoras van a llevar la información a diferentes lugares. Va a llegar, por ejemplo, a los centros respiratorios y
se va a modificar la frecuencia respiratoria dependiendo de si ha bajado o ha subido el pH. Además, va a actuar sobre los centros cardioaceleradores, estimulando, ¿no? Aumentando el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿no? También podemos tener centros cardioinhibitorios, ¿no? Entonces se reduce el gasto cardíaco y la presión arterial. Cuando aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial, hay un incremento de oxígeno y un incremento del pH, se baja las concentraciones de dióxido de carbono en el líquido extracelular. Los vasos, la respuesta de los vasomotores estimulados va a generar vasoconstricción y entonces de esa forma va a aumentar el gasto cardíaco, etc. La disminución de oxígeno y pH va a llevar un aumento de la concentración de dióxido de carbono y entonces los niveles se van a regular a través de este sistema. La regulación renal en presencia de acidosis, entonces hay una gran cantidad de protones. Por lo tanto, el pH plasmático es muy bajo. Entonces, lo que tiene que hacer el riñón es eliminar una mayor cantidad de protones por la orina y reabsorber una mayor cantidad de iones bicarbonato. En presencia de alcalosis, entonces tenemos concentraciones bajas de protones, aumento del pH plasmático, se reabsorben más protones a la sangre y se elimina más dióxido de carbono, bicarbonato por la orina. Y entonces aquí está la reabsorción del bicarbonato. Y aquí está la anhidrasa carbónica importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos el dióxido de carbono más agua y se va a liberar los iones bicarbonato y los protones. Entonces los protones se reabsorben, se secretan y el bicarbonato se reabsorbe. Y en caso contrario, vamos al revés. El bicarbonato se secreta y los hidrogeniones se reabsorben. Aquí está la secreción y aquí está la secreción de agua. Entonces, bueno, esto es lo mismo, lo que acabamos de ver. Bueno, acá tenemos también otro sistema de regulación renal del equilibrio ácido-base, como habíamos mencionado, que habían otras moléculas que podían participar en eso. Y entonces aquí tenemos la glutamina. La glutamina va a dar origen, ¿no?, a bicarbonato y va a dar origen a compuestos nitrogenados. Entonces, el transporte de estos compuestos nitrogenados se hace en antiporte con el sodio. Y los compuestos nitrogenados se van a asociar con el cloro y van a tener otro camino. A nosotros nos interesa la formación de bicarbonato, ¿ya? Entonces hablamos de este tipo de regulación, ¿ya? Entonces hablamos de el sistema buffer amoníaco. Entonces aquí tenemos el amoníaco, producto del metabolismo de las proteínas. Y se está produciendo, ¿no? Se produce el ácido carbónico
produce bicarbonato y los protones, producto de la degradación del ácido carbónico, van a ser eliminados, ¿no? A través de un transportador activo y va a formar el amoníaco. Y de esa forma nosotros nos liberamos de los protones. En este otro caso, perdón, quería mover esto. El transportador activo es este, el que transporta activamente los protones. ¿Ya? Entonces, por un lado, hay una secreción de el fluido intersticial. Se liberan los protones al espacio intersticial y, por otro lado, al túbulo, el lumen del túbulo, se van a secretar los protones y que se van a encontrar con el amoníaco y con el ion amonio y van a formar amoníaco. Y de esa forma se va a liberar. En este otro caso, el sistema buffer-fosfato, ¿ya? Entonces tenemos las células tubulares donde está trabajando la anhidrasa carbónica. En el lumen tubular vamos a encontrar los fosfatos y estos fosfatos van a asociarse con los protones gracias a este transporte, antiporte entre el sodio que va a entrar a las células tubulares y los protones que van a salir en cotransporte para asociarse con el ion fosfato. Entonces, de esa forma trabajan los vasos, ¿ya? Entonces, van a trabajar a nivel de las células que forman los túbulos y el lumen del túbulo. Y van a permitir la asociación de los protones para que suba el pH. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo. Bueno, hay diferentes causas de la acidosis metabólica y aquí tienen ejemplos de ellas. ¿Queda más clara lo que es la regulación del equilibrio ácido-base? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Ya. Entonces, no hay. Entonces, ahora vamos a ver lo que correspondía al sistema. No, había una pregunta de sangre. ¿Qué pregunta tenía? ¿Alguien tiene una pregunta de sangre? Ya. ¿Qué pregunta tienes? Ya. Cuando nosotros hablamos de hematopoiesis, estamos hablando del proceso de formación de todas las células sanguíneas. Y cuando hablamos de eritropoiesis,
hablamos de solamente la formación de los glóbulos rojos. Pero ¿quieres saber el detalle de esto o solamente la diferencia entre los conceptos? Ya. Hay que ver. Ya, está bien Constanza. Entonces, ya, importante, nosotros vamos a formar nuestras células sanguíneas en estado adulto, ¿no? En la médula ósea roja de los huesos largos y planos. Entonces, allí nosotros vamos a tener, ¿no? Unas células indiferenciadas que van a generar líneas celulares y ellas reciben nombre de células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas van a permitir la formación de los precursores de los eritrocitos, va a permitir la formación de los megacariocitos, que posteriormente se van a fraccionar y van a dar origen a las plaquetas. Entonces, ellas sufren no alteraciones, sufren como activaciones de determinados genes para dar origen a células que se van diferenciando cada vez más. En el caso de los eritrocitos. En el caso de los megacariocitos no, se forman los megacariocitos y después ellos se van a fraccionar. Con respecto a los glóbulos blancos, se van a producir tres tipos de células más diferenciadas y entonces van a dar origen a determinados glóbulos blancos que van a tener funciones bien específicas. Entonces, todo el proceso desde las células hematopoyéticas a formar las células estas diferenciadas se llama hematopoiesis. Aquí está la médula ósea, donde vemos que está muy irrigada porque por ahí tienen que salir las células que se han formado. Entonces, las células hematopoyéticas van a dar origen, ¿no? A diferentes células más diferenciadas, como por ejemplo los proeritroblastos. Los proeritroblastos son células grandes con un gran núcleo que se van a ir modificando y van a formar los eritroblastos policromáticos. Y los eritroblastos policromáticos van a diferenciarse en eritrocitos, perdiendo el núcleo, mitocondrias y todos los organelos principales. Los mieloblastos van a dar origen a los progranulocitos. Los granulocitos son glóbulos blancos que tienen
estructuras citoplasmáticas que se tiñen, por eso se llaman granulocitos. Y entonces los progranulocitos van a formar diferentes líneas. Dan origen a los basófilos, a los eosinófilos y a los neutrófilos. Los hemocitoblastos van a dar origen a los linfoblastos y los linfoblastos dan origen a los linfocitos. Los monoblastos van a diferenciarse directamente de las células pluripotenciales y van a dar origen a los monocitos. Estos se denominan agranulocitos porque no tienen moléculas que se tiñan en el citosol. Y los granulocitos y los agranulocitos van a formar parte de los leucocitos, son los glóbulos blancos. Los megacarioblastos dan origen a los megacariocitos y ellos van a dar origen a algunos denominan trombocitos, a las plaquetas. Entonces la hematopoiesis se genera en la médula ósea y nosotros podemos ver las diferentes etapas de diferenciación de estas células y una vez que están maduras pasan al torrente sanguíneo. La hematopoiesis va a ser diferente en los niños y en los adultos. El saco vitelino juega un papel muy importante, es un anexo embrionario y entonces participa inicialmente, ¿no? En la formación de células sanguíneas. El sistema circulatorio es el primer sistema que se forma a nivel del embrión. Después va, una vez que se ha formado el hígado, juega un papel importante junto al vaso y a finales de la gestación, ya en etapa fetal, vamos a ver el trabajo importante de la médula ósea. De todas maneras, los niños nacen con un déficit del sistema inmunológico. Entonces, durante los 6 primeros meses de vida, el niño va a tener las células que corresponden al sistema inmunológico activas de la madre, que lo recibió estando en su gestación y también lo recibe a través de la leche materna. En estado adulto vamos a ver que los huesos largos son bastante importantes en la formación de las células sanguíneas, la tibia, el fémur, las costillas, y a medida que nosotros vamos avanzando en edad, las costillas, el esternón y las vértebras son los que van a producir más células sanguíneas. Entonces, la eritropoiesis, es decir, la formación de los glóbulos rojos. Vamos a tener una célula llamada proeritroblasto que tiene núcleo grande, ¿no? Y ella va a tener la capacidad de sufrir mitosis y va a generar un eritroblasto que se tiñe con colorantes básicos. Y posteriormente vamos a tener un eritroblasto que va a poder ser teñido en diferentes partes de la célula. Vemos el núcleo que está bien reticulado y posteriormente el núcleo se hace más pequeño, ¿no? Y se elimina de la célula y forma el reticulocito, que posteriormente da origen al eritrocito, que es
una célula que carece de núcleo, de mitocondria, ¿no? De todos los elementos principales de una célula. Y entonces partimos de una célula que es relativamente esférica o oval y terminamos en una célula bicóncava, ¿ya? Los procesos de formación de el eritrocito es en varios días, pero desde que se transforma en reticulocito hasta formar los eritrocitos va a durar entre 24 y 48 horas. ¿Ya? De 5 a 15 días dura el proceso de eritropoiesis. Y eso permite la renovación de casi el 1% de nuestros glóbulos rojos diarios. Nosotros vamos a renovar entre 160 millones de eritrocitos por minuto. Entonces puedan tener la conciencia de lo que estamos hablando. Entonces hay una serie de factores, ¿no?, que pueden afectar y podemos aumentar la velocidad de producción de los glóbulos rojos, como por ejemplo cuando nosotros tenemos una hemorragia, cuando nosotros vamos a lugares donde hay poca presión de oxígeno, como a grandes altitudes, ¿no? Entonces eso va a influir, ¿ya? También cuando tenemos problemas de poder realizar una oxigenación mejor, por ejemplo, en el oxígeno, en el ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio requerimos de más oxígeno, por lo tanto se estimula la eritropoiesis. Entonces, cuando estimulamos en el ejercicio, en lugares muy altos, cuando tenemos problemas respiratorios y hay una poca ventilación, en las anemias, en las hemorragias, ¿no? Entonces, todos esos son factores estimulantes para la eritropoiesis. Entonces, vamos a ver que existen una serie de moléculas que van a activar la producción de glóbulos rojos, como la isoleucina 3, que estimula todos los tipos de células, ¿ya? Los andrógenos, los estrógenos son depresores, los andrógenos son estimuladores, la insulina estimuladora y las hormonas esteroideas son estimuladoras. Entonces el único depresor que tenemos son los estrógenos. Los factores de maduración son importantísimos porque podemos tener todos estos estimuladores, pero si no están presentes los factores de maduración, no se va a poder formar el glóbulo rojo. Y entonces dentro de los factores de maduración tenemos la vitamina B12, el ácido fólico, que es derivado de vitamina B, y la vitamina B6. Entonces, dentro de los reguladores vamos a tener principalmente vitamina B12 y ácido fólico. Entonces tenemos eritrocitos inmaduros, se transforman en maduros, y la deficiencia de estos factores reguladores va a ser la disminución de la proliferación de los eritroblastos. Vamos a formar macroeritrocitos que esos no van a tener ninguna función. Y las membranas celulares van a ser frágiles y las células van a vivir menos de 120 días. Por eso son fundamentales la vitamina B12 y el ácido fólico.
cuidado con la vitamina B12, porque nosotros la incorporamos en nuestra dieta en las carnes rojas principalmente. Las personas que son veganas tienen problemas con el complejo vitamínico B. Y aquellas personas que se han hecho bypass gástrico también. Ya. Esa es la regulación. Esa es la síntesis de hemoglobina. Aquí los gases respiratorios como van, que ya lo habíamos visto, en respiración, qué es lo que pasa en los eritrocitos. Y bueno, los diferentes tipos de anemia. Y bueno, las plaquetas, el trabajo de las plaquetas en la coagulación de la sangre. Eso es con respecto a sangre. Ahora, la regulación del sistema respiratorio. Está aquí. Okay. Lo tengo en las clases, sistema. No sé, tengo sistema respiratorio. Ya. Aquí. Ya. ¿Qué consulta, Constanza? Sí, yo le he dejado varios libros, creo, para que ustedes busquen los temas. Ah, bien, muy bien. Es que en algunos libros está más desarrollado una cosa y en otro otra. Entonces, pueden ir viendo los temas, pero el ganón es bueno. Sí, ¿qué pasa? No me quedó muy claro la presión negativa de las pleuras. Ya, muy bien.
individual, el taller, si todos tienen lo mismo, me lo hacen en grupo. En grupo. Ya. Ya. Nosotros tenemos los pulmones que están envueltos en las pleuras. Y para que nosotros podamos incorporar el aire a nuestros pulmones, nosotros tenemos que tener una presión negativa. Es una presión que haga que el pulmón tenga la capacidad de llenarse, ¿ya? Entonces, las pleuras lo que hacen es evitar que el pulmón colapse cuando no tiene aire. Entonces, mantiene el pulmón activo y tiene la capacidad de poder recibir aire nuevamente. Una vez que nosotros expiramos, los pulmones podrían colapsar. Entonces la pleura lo que hace es evitar el colapso y permitir que nuevamente se llenen de aire. ¿Sí? ¿Te queda más claro o no? Ya, está más claro. Entonces, esa presión precisa es la que tenemos que tener por acción de las pleuras. Cuando hay inflamación de las pleuras o hay contaminación del líquido pleural, entonces esto se modifica y tenemos problemas respiratorios severos. Justamente, sí. ¿Ya? Aquí tenemos. Es evitar que los pulmones colapsen. Ahí ustedes lo tienen. ¿Ya? Aquí tenemos el pulmón colapsado porque la pleura no pudo evitar eso. Entonces hay, por un lado, tenemos las costillas que están estirando, ampliando el espacio y la pleura que está manteniendo esa presión para que pueda entrar el aire. Hay diferencias de presiones, como vimos, ¿cierto? Aquí vemos que hay diferencias de presiones para que pueda entrar el aire en la inspiración. Entonces, cuando la presión atmosférica es superior a la presión alveolar, entra el aire, si no, no. Y después tenemos que los alvéolos tienen que generar una presión mayor que la atmosférica y ahí las pleuras mantienen, ¿no? A los pulmones para que no colapsen. Y lo otro, con otros mecanismos de respiración. A ver, como mecanismos de respiración. Nosotros vamos a respirar, claro, porque está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí tenemos ya. Bueno, aquí tenemos las presiones parciales de
dióxido de carbono y de oxígeno. Cuando estas presiones no están en los valores adecuados, entonces los quimiorreceptores van a detectar el cambio. Ellos van a informar al bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo tiene sus efectores en los músculos respiratorios. Entonces cambia la frecuencia respiratoria gracias a las señales que manda el bulbo raquídeo. Por ejemplo, cuando hay un aumento de dióxido de carbono, se va a inducir a una hiperventilación. Cuando aumenta los niveles de oxígeno, entonces se reduce la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo se regula la respiración? En términos generales, la respiración es automática, ¿ya? Pero nosotros podemos, en cierta parte, controlarlo con nuestra voluntad. Entonces, hay moduladores nerviosos, químicos, la temperatura, las emociones, la presión arterial, los movimientos corporales. Todo esto está relacionado con el control nervioso. Entonces, nosotros tenemos dos mecanismos de control. Control nervioso responsable de los ritmos del ciclo respiratorio y el control químico que modifica la frecuencia y la profundidad respiratoria. Entonces tenemos quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales van a detectar los cambios de la presión de dióxido de carbono de forma indirecta por los cambios de pH. Por lo tanto, son quimiorreceptores. Va a ver si ha aumentado el pH o ha disminuido el pH. En el caso de los periféricos, detectan los cambios de las presiones de los diferentes gases respiratorios. Entonces, los periféricos los tenemos en las carótidas y en el callado de la aorta, ¿ya? Y entonces ellos van a detectar directamente las presiones. Va indirectamente a través del pH. Entonces, en el bulbo raquídeo, nosotros vamos a tener neuronas que nos van a permitir la inspiración y la expiración. Y entonces el bulbo va a regular el ritmo respiratorio. Nuestra inspiración dura 2 segundos y la expiración 3 segundos. Hay cambios en el ritmo respiratorio y entonces esos cambios van a estar dados por las condiciones en que esté nuestro organismo, ¿ya? Vamos a tener una frecuencia más rápida o más lenta. Puede haber también una amplitud mayor de la intensidad de la contracción muscular, ¿no? Y eso tiene una regulación neurológica. Entonces existe el reflejo de Hering-Bauer, donde la distensión de los pulmones, cuando nosotros vamos a inspirar, entonces está regulada por este reflejo. Entonces, si nosotros tenemos colapsado nuestros pulmones, se va a inhibir la neurona expiratoria. Entonces, ese es el reflejo. Esa es una regulación neurológica que es independiente de el trabajo que hace el bulbo raquídeo y el puente. Entonces, el bulbo raquídeo va a recibir, ¿no? La información de los quimiorreceptores arteriales y los quimiorreceptores centrales. Existen también unos mecanorreceptores que se encuentran
en las vías respiratorias, el tejido pulmonar y la pared torácica. Entonces, estas tres informaciones van a llegar al bulbo raquídeo y el bulbo raquídeo va a activar o no el área inspiratoria y expiratoria regularmente, ¿ya? Pero nosotros tenemos en el tronco, perdón, en el puente un área neumotóxica y un área apnéutica. Entonces, el área neumotóxica, cuando es inactivado, entonces la inspiración se prolonga generando apneusis, ¿ya? Y entonces este sistema es el que va a regular la función, pienso que estoy mostrando, va a regular la función del bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, el centro respiratorio medular va a regular esta frecuencia. El centro neumotáxico envía señales a diferentes músculos que ayudan a desconectar las neuronas inspiratorias, limitando así la duración de la inspiración. Entonces, los músculos, eh, cuando nosotros inspiramos, hay contracción muscular, pero bajo el efecto del centro neumotáxico, entonces la inspiración se hace más leve. Sin la acción del centro neumotáctico, el ciclo respiratorio consistiría en unas prolongadas expiraciones interrumpidas por inspiraciones rápidas y bruscas. Entonces, la regulación del tiempo que tiene la inspiración y la expiración está dada por estos centros. Y el bulbo raquídeo lo que hace es regular la frecuencia con que ocurren estos procesos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de diferentes centros regulatorios, entonces estamos hablando del centro regulatorio vulvar, que es el principal, y el centro regulatorio pontino, que es del puente. ¿Sí? ¿Queda más claro? ¿Están ahí? Ya. Entonces hay dos centros. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y entonces, ¿cómo está regulado? Por un lado, por la detección del pH y por otro lado, por la detección de las presiones de los diferentes gases respiratorios. Sí. A ver. Ya. Entonces, vamos a quedar hasta aquí y nos estamos viendo en la próxima clase. Espero que... ¿Por qué te confundiste, Antonia? ¿En qué te confundiste? Ya. El puente va a tener dos zonas, que es
el área neumotáxica y el área apnéutica. Entonces, nosotros vamos a inspirar y expirar. Hay una intermitencia entre ellos, ¿cierto? ¿Estamos inspirando o estamos expirando? Y entonces el centro neumotáxico es el que va a permitir que nosotros podamos inspirar. Pero si nosotros lo inactivamos, entonces nosotros llegamos a, nos quedamos sin respirar, porque nos quedamos en una inspiración prolongada, ¿ya? Entonces, el centro neumotáxico nos permite inspirar. Cuando tenemos que expirar, entonces se activa el centro apnéutico. El centro apnéutico inhibe al neumotáxico y el neumotáxico permite la inspiración. ¿Sí? ¿Te queda más claro o no? El apnéutico regula al neumotáxico. Ya. ¿Ya? Si no, estaríamos inspirando siempre. Sí. Ya. Y entonces, esa es regulación de inspiración y expiración. Ahora, el bulbo raquídeo va a regular la frecuencia con que nosotros respiramos, que hacemos estos ciclos. ¿Qué frecuencia hacemos estos ciclos de inspiración y expiración? ¿Sí? Ya. Entonces, nos estamos viendo. Que esté muy bien. Y nos veremos en la clase. Por nada. Que esté muy bien. El control. Ah, el control tiene que ser la próxima clase, ¿cierto? Sí. Debe hacer el control la próxima clase. Ya. Que esté muy bien. Adiós.